Soviética, pero hay otro sector de Ucrania que no. Por ejemplo, en esta ciudad límite que es bombardeada, donde Lviv, era ciudad polaca, había un sector de lo que era Ucrania Occidental que era Polonia, que Polonia a su vez pertenecía al reino de Polonia, pero que después lo había agarrado el Imperio Austrohúngaro, había dominado. O sea, nadie sabía muy bien, eran reinos, no eran estados. Se declara su independencia, toma de distintos dominios y después vuelve a caer a la expansión alemana, a la expansión rusa, etc. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, aparece la República. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los estados, si bien adhieren a un modelo democrático y fundan lo que fue la Organización de Naciones Unidas, todo lo que era la Unión Soviética, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, se transforman en lo que se denominó democracias populares, porque decían que tenían una constitución, división de poderes y derechos establecidos por esa propia constitución. No decían nada que era un partido único y que vivían bajo un sistema policial de denuncias permanente y sin ningún derecho podían ir arrestados. Llega hasta tal punto que Alemania, que estaba dividida en dos, Alemania Oriental y Alemania Occidental, la Alemania Occidental se llamaba República Federal Alemana, la Oriental se llamaba República Democrática Alemana, para afianzar más el modelo de democracia, que democracia no tenía nada. Acá me dice, ¿a qué tipo de democracia se convierte en la Unión Soviética? No, la Unión Soviética, ellos mismos decían que era democracia. ¿Por qué? Porque si no, no podían integrar Naciones Unidas. Pero en la práctica, no había pluralidad de ideas ni pluralidad de partidos políticos. Un requisito básico de lo que es la democracia. Lo mismo ocurre en América Latina. En América Latina, los gobiernos de facto, los gobiernos dictatoriales, militares, decían que eran democráticos. Por eso podíamos seguir participando en Naciones Unidas o en la OEA. ¿Por qué eran democráticos? Porque decía que había una constitución, que había división de poderes, y que los partidos políticos estaban exentos de participar en ese momento porque supuestamente había una relación implícita donde el pueblo le delegó el poder a un grupo de militares. Y ese era el fundamento. Y listo, y seguían, para el mundo era un Estado de Derecho. Para el mundo me refiero, ¿cómo se llama? Si bien eran dictaduras, institucionalmente eran Estado de Derecho, por eso seguían siendo parte de Naciones Unidas. Acá está muy bien, tenía el nombre de Cal, es correcto lo que está diciendo, pero este fue el último gobierno del proceso de reorganización nacional, donde la Comisión de Asuntos Legislativos reemplazó al Congreso de la Nación. Acá Walter me estaba señalando, reemplaza al Congreso de la Nación, y las distintas comisiones o los debates se fue dividido entre las tres Fuerzas Armadas y distintos asesores técnicos. Entonces decía que había un poder legislativo denominado CAL. Crearon un superpoder, que fue la Junta Militar, que era la que definía o decidía quién iba a ser presidente. O sea, el pueblo no elegía presidente, lo elegía la Junta Militar. Pero bueno, por suerte, formalmente, el concepto deja de ser una formalidad jurídica para pasar a ser un concepto jurídico-político, donde no están las características, y esto fue a partir de 1976-1978. Los estados que no tengan, que no estén basados en la libertad del hombre, en la igualdad, en la subdivisión de poderes, en la supremacía constitucional, en la pluralidad de ideas, de intereses, en las modalidades de alternancia en el poder a través de elecciones competitivas, se transforman en autocracias.
y lo demás es democracia. O sea, es democracia si respetan estas características. Y a partir de ese momento se instaló esa idea y por eso a partir de la década de los 80 empiezan a transformarse, porque se instala a nivel mundial, intelectualmente y en las distintas instituciones supranacionales e internacionales, esta idea, ella no dan pie o no son más apoyadas los gobiernos dictatoriales, sobre todo los gobiernos militares, básicamente de América Latina. En Europa meridional también. Se terminó Franco, se terminó Salazar, se va terminando en Portugal, empieza a buscar, o Grecia, salidas democráticas, donde había dictaduras. Acá me pone Walter que la CAL fue la que creó la ley de autoamnistía. Claro, porque los militares mismos en nuestro pasado reciente se habían creado una ley para ser amnistiados por haber ocupado cargos en la modalidad de dictadores no elegidos por el pueblo y en los abusos que iban cometiendo. Pero bueno, nos quedamos entonces para la clase que viene y vamos a ver los primeros capítulos de Doom. Les pido que los vayan leyendo y los vamos charlando. Buenas tardes a todos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.